Pase bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué pasó aquí? Ah, Doctor, ¿puede poner ahí en el círculo con los tres puntitos? Ahí le da clic y de ahí le pone salir de la ventana de administrador. Y a ver, ahí, algo así dice. a ver, aquí. Ahí. Espera. Algo hice. Ya. A ver, volvamos otra vez. Compartir pantalla. Ya. A ver, aquí estamos. Traumatismo ureteral, que está repetido. Esto. Ya, ahí. Ok. A ver. La semana anterior, penosamente, no pudimos dar la clase de un factor u otro, no cumplimos. Ahora trataremos de orientar y de dar determinada información que en algún momento les puede ser útil en el desempeño de su actividad profesional. Los ureteres están en el retroperitoneo y como ustedes saben, ellos al estar en el retroperitoneo están bien protegidos y posiblemente muchos no tendrán ni siquiera, habrá algún momento han pensado que el ureter se puede lesionar. Pero sí hay que saber que es posible su lesión y especialmente recordar esto, los que aún no está decidido en ustedes todavía si van a hacer una especialidad, pero si llegan a hacerla, dependiendo la que han escogido, van a realizar cirugías, eh, puede ser cirugía general, cirugía ginecológica, pueden hacer oncología, pueden hacer urología, y entonces deben recordar por la anatomía que el ureter cumple una función y existe y puede ser lesionado involuntariamente. Nadie va a la cirugía queriendo lesionar ninguna víscera, ningún órgano, pero puede pasar. Aquí en este dibujo podemos ver que hay la anatomía del ureter, especialmente en el lado izquierdo, es normal, está unido a la pelvis y unido a la vejiga.
Ese es un ureter ubicado en el lado izquierdo normal. En el lado derecho vemos que se trata de una ectopia renal, es decir, es una anomalía de posición. Él está posicionado sobre los vasos ilíacos en la fosa ilíaca derecha. Entonces ahí van a ver un riñón con un ureter más chico, pero es solamente una ectopia renal derecha. Pero las lesiones ureterales pueden ser por un trauma contuso o un trauma penetrante. Puede entrar por un proyectil y seccionar directamente el ureter. Es raro, pero puede pasar. También puede haber una fractura de las vértebras lumbares y puede haber un problema del ureter por vecindad. Debemos recordar que el ureter transcurre en el retroperitoneo paralelo a las apófisis de las transversas, de las apófisis de las vértebras. Y entonces, por eso es que siempre nosotros en una radiografía simple andamos viendo las imágenes siguiendo a las apófisis de las vértebras lumbares hasta el sacro, porque es por donde va a caminar o va a estar implantado el ureter. Pero las lesiones, la mayoría del porcentaje de las lesiones son iatrogéneas de lo que realizamos intervenciones quirúrgicas como urológicas, ginecológicas, oncológicas, cirugías generales, porque el uréter está en el recto peritoneo. Entonces, nosotros debemos tener presente esto. Urología, por ejemplo, cuando a veces colocamos un catéter, podemos hacer una maniobra brusca y podemos perforar el catéter, el ureter, y hacer una pequeña perforación y desviarnos fuera del ureter. Eso es un accidente que hay que observarlo. Si se presenta, tienes que uno darse cuenta que se lesionó para enseguida hacer la corrección. Cuando se hace una histerectomía, especialmente radical, que va usted a extraer el útero y va a disecar ovarios, es posible que lesione el ureter sin la intención de hacerlo. Todo depende de lo que usted está realizando, las circunstancias que le llegan a hacer ese acto quirúrgico. Por ejemplo, usted tiene que hacer una histerectomía de urgencia. Puede que tenga que hacer por un parto o una cesárea complicada. Tiene que hacer una histerectomía. Y el útero, si está en un embarazo, ese útero tiene una circulación increíble. Puede haber una hemorragia. Entonces, ¿qué hace usted? Usted trata de cohibir hemorragia. Entonces, muchas veces podemos cometer el error por nuestra prisa, porque usted quiere detener el sangrado. A veces podemos cometer el error de colocar pinzas o planes a ciegas y podemos de esa manera accidentalmente ligar el uréter. El uréter cruza sobre los vasos ilíacos, ahí como está el dibujo, y uno sin intención de lesionar lo clampea. Y lógicamente va a inhibir el sangrado, va a aspirar la sangre, va a calmar la tempestad, pero si no hace una disección selectiva, puede incluir en la ligadura que realice usted en los vasos, va a incluir el ureter. Y a veces queda bloqueado el ureter y el paciente se salva porque era capaz un sangrado muy profuso que puede chocar al paciente y puede perder la vida del paciente por un shock hipovolémico. Eso es un accidente que puede pasar. Otras veces se están haciendo linfadenectomías, especial por algún tumor,
Algunas veces he hecho ya radioterapia y hay que sacar de todas maneras los restos de los ganglios. A veces hay tejidos adherenciales, entonces usted puede lesionar los ureteres van muy cerca de los grandes vasos en el recto peritoneo. Todo esto, estos comentarios que les hago es para que ustedes tengan una idea. Es posible que quizás nunca en su vida se tope con un accidente o capaz nunca escuchan que ha habido una lesión de ureter, pero tienen que tener una idea clara de que esto sucede y usted tiene que llegar a hacer un diagnóstico en forma precoz y más aún si a usted le llega a suceder porque usted estaba realizando un acto quirúrgico y sin querer lesionó el ureter. Lo importante es darnos cuenta que ha ocurrido este accidente. Ahora, ¿cómo podemos lesionar el ureter? El ureter lo podemos, a ver, hay cirujanos que les gusta mucho usar el electrocauterio. Entonces usa la energía eléctrica y van disecando, cortando, abriendo ese paso hasta adentro, hasta las áreas internas. Todo es cuestión de cómo ha aprendido, cómo le gusta realizar sus intervenciones a cada cirujano. El eléctrico, a veces alguna vez ven un vaso, lo confunden y es el ureter, entonces hacen una electrofulguración. Entonces lo cauterizan, puede que sea una cauterización pequeñita y nada más, pero si con esa electrofulguración quemas toda la pared del ureter, después de unos 6, 7 días va a haber una fístula, es decir, va a salir orina por ese pequeño orificio que ya se formó después que se metabolice, después que se reabsorba la electrofulguración que ha sucedido. Esa electrofulguración puede ser parcial o total. Otros disecan mucho con tijera. Entonces puedes hacer un corte muy pequeño de la pared del ureter o todo. Puedes clampearlo parcial o totalmente. Lo puedes, a veces lo ponen un clamp, lo tienen comprimido ahí y se dan cuenta. Le quitan la pinza, pero es posible que el haber tenido demasiados minutos clampeado le hayas cortado la circulación a un segmento de ese ureter y eso se va a isquemiar y se va a perforar y saldrá una fístula ureteral. Esto todavía puede ocurrir. Lo ideal sería que no ocurra, pero como muchísimos años atrás ocurrió muy frecuentemente, hasta diseñaron y existen unos catéteres luminosos que se colocan unos minutos antes, urología los colocaba. Bueno, aquí no existen, pero afuera sí. Los colocaban en los ureteres. Iban a hacer, por ejemplo, una linfodenectomía o una histerectomía de alguna masa rectoperitoneal. Entonces, para evitar seccionarlo, para tenerlo ubicado durante el acto operatorio, le dice el cirujano, enciéndalos. Entonces, porque esos catéteres salen por la uretra, están sostenidos a la sonda que se la coloca y los filamentos se adaptan como una pila. Entonces, si va a iluminar en el recto peritoneo los dos ureteres que llegan a la pelvis, para poder el cirujano lo van a ver iluminado así, como cuando usted ha visto o ha llegado a un aeropuerto por la noche, al atardecer, entonces se ilumina la pista así, como un paralelas, ¿no? Bueno, es una idea para... ¿Por qué? Porque es posible lesionar el ureter durante una disección, dependiendo de cada caso. Entonces, lo que sucede es que no queremos que ocurra eso y por esa razón se diseñaron este tipo de catéteres. Las cirugías que nosotros podemos provocar daño en urología es cuando
Las lesiones de ureter son, urológicas son cuando colocamos un catéter, cuando vamos a hacer una ureteroscopía, cuando vamos a hacer una extracción de cálculos con unas pinzas que se llama una canastilla, unos lazos que hay de metal. Uno puede, sin intención, perforar, lesionar el ureter. Entonces, en esos casos hay que suspender y tutorizar para que la orina se la encauce a través de un catéter doble J, un tutor, se encauce la orina de la pelvis hacia la vejiga hasta que se cicatrice, si es que ha sido una puntura, si ha sido una lesión sencilla. Es cuando se hace cirugía ginecológica, puede ser histerectomías radicales, masas o tumores de ovario, masas tumorales de útero, que son cirugías que van a extraer, como aquí en la foto, el útero y a veces también se van los anexos. Entonces es importante ese tipo de recordar. También se puede lesionar cuando se realizan intervenciones del colon, especialmente en el colon izquierdo, cuando movilizas para, por ejemplo, se ha perforado un divertículo, ha habido una fístula, una complicación que está vigente. Ahora, al Señor, bueno, dependiendo de la fe cristiana que ustedes o su familia profesen, entonces el Papa, que es el principal de la Iglesia Católica, hace como 2 semanas fue intervenido de una diverticulosis. Seguramente tenía perforación o algún trastorno que lo obligaron a hacer una resección de colon. Y, y ahí en ese tipo de intervenciones, como desplazan el colon izquierdo, tienen que movilizarlo, tienen que ligar las arterias que llegan desde el meso y por atrás al recto peritoneo, ahí están el ureter, así como está el dibujo. Entonces tienen que observarlo, aquí está. Y los cirujanos muchas veces, ellos dicen, déjame ver el ureter. Cada momento desplazan lo que están haciendo para dónde está el ureter. Siempre lo aíslan con una goma, con un dren, para tenerlo ahí presente siempre, porque puede ser lesionado accidentalmente. Y también los que realizan linfadenectomía, especialmente que los que hacen cirugía oncológica, deben siempre estar recordando el ureter para evitar esos daños, esos efectos colaterales que pueden presentar y dañar el ureter. Alguna vez puede lesionarse los dos ureteres y el paciente puede quedar en anuria, es decir, no orina. Nosotros siempre sugerimos a los ginecólogos que después de una histerectomía, alguna intervención muy seria, complicada, al otro día hágale una puño-percusión, una maniobra semiológica, puño-percusión izquierda, derecha, para ver cómo está esa respuesta, ese reflejo. Normalmente no debe haber dolor, pero si hay una puño-percusión positiva, entonces usted debe solicitarle enseguida una ecografía para ver cómo está el riñón. Muchas veces, dependiendo de la intervención que usted realizó o la causa de la intervención que usted hizo, muchas veces tienen imágenes graficadas antes de los riñones antes de la intervención. Entonces usted puede ver, los riñones estaban bien, ahora viene, se opera y tiene una dilatación en un derecho o peor en los dos, algo ha pasado. Usted tiene que observar mucho a esa paciente y como dije hace unos minutos, lo importante es que usted se dé cuenta, reconozca que puede haber una lesión. Para lo ideal sería que durante el accidente usted lo puede llegar a resolver. Es posible. Usted, el colega, el médico que hace cirugía, los principios, la cirugía, doctores, siempre está, su base es la anatomía, conocer la anatomía
conocer la histología para poder resolver. Supongamos que se lesionó el ureter, usted se dio cuenta, usted no tiene, bueno, dependiendo dónde usted está realizando el trabajo o dónde está realizando la cirugía, puede tener el apoyo de un colega de urología o puede que no lo tenga. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted debería resolverlo personalmente porque usted ocasionó el accidente. Pero se puede resolver, ya le voy a explicar. Es conceptos básicos de cirugía. He tenido la oportunidad de resolver, diríamos, dirigido por teléfono, que sé, a médicos jóvenes que fueron alumnos que incursionaron en cirugía, hacen cirugía y lesionaron el ureter. Y lo hemos orientado para que lo resuelvan. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Si usted, por ejemplo, una vez me llamó una doctora, estaba haciendo una histerectomía y ya era graduada de ginecóloga, y me dice, doctor, seccioné el ureter. ¿Y qué pasa? Ayúdeme, venga para acá. No, pues yo no puedo ir ahorita donde está usted, mija. No, dice doctor, ¿y dónde está usted? En la provincia de Los Ríos. ¿Cómo? Ni siquiera en avioneta, pues. No, pues mija, resuélvalo usted. Pero ayúdeme, ¿cómo? Entonces, a ver, le digo, mire, usted lo que ya está identificada la lesión, sí, doctor, ya. Entonces, coja los dos extremos, ok. Consiga un tutor, o mejor dicho, consiga una sonda Nelaton número 6 u 8 French. Esto de la numeración es de acuerdo al diámetro de la sonda, que es de látex, que es de goma, y ureter es como el equipo de suero, comparándolo de forma grosera. Es más delgadito y se colapsa porque lo que hace es llevar la orina de pelvis a vejiga. Entonces usted lo que tiene que hacer es conseguir una sonda muy fina, 6 u 8 French, la va a colocar a través del ureter seccionado, el un extremo irá a la pelvis y el otro irá a la vejiga, y queda perdido en vejiga. Y va a juntar el ureter en 4 puntos cardinales, o a veces decimos 4 puntos de como la manecilla del reloj. Entonces, 12, 3, 6, 12, es 9. Entonces coge 4 puntitos. Lo ideal sería que junte el ureter de manera oblicua, no paralela, para evitar que se estreche la luz. ¿Y qué material va a usar? Use un material delicado. Usted puede usar el ácido poliglicólico, es llamado en el medio Bicril 4-0. Mientras más ceros tiene, más fino. Pero 4-0 va muy bien. Aguja pequeña. No puede usar una aguja monstruosa, porque la aguja lo parte en dos el ureter. Debe ser usted aguja delicada. Dice, usted quiere un Bicril 4-0, aguja pequeña. Le coge 4 puntos cardinales. Nunca seguidos. A ver, es que ustedes no saben lo que es Ilvan. Ilvan, bueno, no vamos a enseñar cuestiones domésticas, pero el Ilvan se hace una sutura continua cuando se tiene que hacer lo que llaman basta o el filo. Entonces, es que su mamita es la que cose, su mamita manda a hacer, se va a los centros comerciales y ahí le hacen todo. El doblez se llama, ahí le hacen todo, Ilvanes. Ustedes no saben nada de qué es pegar un botón, ni no saben nada de eso. Bueno, así es su generación. Pero entonces usted tiene que hacer una sutura nunca continua, porque se frunce se recoge. Entonces queremos que el ureter esté, las paredes como están en la forma natural, para que circule el agua por ahí, de la parte superior hacia la vejiga. Entonces usted le coloca 4 puntos y lo más importante de todo esto, doctor, lo más importante, debe colocar un dren tubular. Eso tienen que haber escuchado de los drenes algo en cirugía, que hay drenes tubulares, hay los drenes que se llama Penrose,
aquí le conviene que coloque un dren tubular porque es posible, capaz usted no lo deja muy justo o no quedó bien los bordes y al principio va a haber fuga de orina a través de la lesión del ureter. No hay sutura hermética, no hay brujita, no hay cemento de contacto, no hay silicón. Entonces debe colocar un dren tubular para que salga la orina hacia el exterior. En los principios de cirugía es todo para afuera, no debe quedarse nada guardado. Entonces de esa manera usted corrige la lesión uretral y lo más importante, bueno, para mí todo es importante, me disculpan. Lo más importante, usted debe comunicarle a la paciente o al paciente que hubo este accidente, que ya fue operado, que ya fue solucionado, que tiene un dren y que tiene que después de retirarse el catéter por vía endoscópica porque está alojado en la vejiga. Entonces ahí sí tiene que recurrir al amigo urólogo o al área de urología para que nosotros le vamos a extraer por vía endoscópica el catéter que está en la vejiga, porque hemos dicho que un extremo colocamos hacia la pelvis y el otro extremo hacia la vejiga. Por lo regular, las sondas tienen unos 30-35 centímetros, longitud suficiente para abarcar ambos extremos y que quede el un extremo en la vejiga para que nosotros lo podamos extraer con una pinza endoscópica que llamamos extracción de cuerpo extraño. Pero el catéter, en un caso de que esto ocurriera, debe permanecer de 2 a 3 semanas para lograr la cicatrización y el dren debe quedarse ubicado en el resto peritoneo hasta que produzca orina. Es decir, si el paciente sigue mojando al tercer día, tiene que dejarlo, porque si usted lo retira apresuradamente, ese líquido va a quedarse en el resto peritoneo y va a hacer que fracase lo que usted con muy buena voluntad hizo, queriendo solucionar el problema. Es cuestión de un poco de paciencia, no hay prisa, lo importante es que se solucionó, le coloque dren y tiene que notificar al familiar o al paciente porque no debemos ocultar nada, ser honesto y como siempre estoy diciendo, ninguno de nosotros ni ustedes van a entrar a un auto quirúrgico con la intención mínima de causar un daño. Son iatrogenias que pueden suceder alguna vez. Y por eso es que yo les comento en este ciclo esto, porque todavía ocurre, todavía llega, todavía existe. Bueno, estamos hablando de nosotros en Latinoamérica. En otros países se trata, ahora, ha existido una tendencia a colocar un catéter antes de los procedimientos. Cada vez la observamos más, no la hacemos por temor a que infectemos al paciente o a la paciente al colocar el catéter, ¿no? Porque debemos tener un cultivo de orina limpio y a veces el paciente no es nuestro, sino que nos dicen a última hora, colóquenle un catéter, que vamos a hacer esto. Muchas veces evitamos hacerlo porque no queremos introducir. Claro, el procedimiento se hace en quirófano con todo estéril, pero no sabemos bien la historia clínica del paciente, no sabemos si es diabético o diabética, si ha sido intervenida, cierta. Son una serie de detalles porque el hecho de colocar un catéter es un procedimiento invasivo que nosotros realizamos. Tenemos que hacer una citoscopía, identificar el meato uretral y colocar el catéter para que esté ubicado dentro de la vía, para que el cirujano lo pueda ver. En la cirugía laparoscópica, la cirugía vascular también se puede lesionar el ureter porque a veces hay que colocar prótesis en los brazos ilíacos, se diseca el reto peritoneo y podemos lesionar el ureter. En la cirugía laparoscópica, aquí como está el dibujo, usted entra con
por los puertos. Ya ustedes tienen quizás una idea de lo que es la cirugía laparoscópica, con la cámara, y usted va con estas pinzas que son de cirugía laparoscópica, va abriendo el recto peritoneo. Este es un dibujo del colon del lado izquierdo que va disecando el recto peritoneo, y ahí está el ureter en el entrecruzamiento de los vasos ilíacos. Ahora, el paciente puede presentar alguna vez hematuria, pero lo más frecuente es el dolor en el flanco. Si usted opera y sin querer lo ha dejado ligado, va a tener un dolor exquisito en el lado afectado, porque la orina no va a bajar, entonces puede tener dolor. Otras veces, si se lesionó el ureter, puede comenzar a acumularse orina y se forma un urinoma. Ya hemos dicho que todo lo que es oma es colección. Entonces, urinoma, una acumulación de orina. Fecaloma, una acumulación de heces. Hematoma, una acumulación de sangre. El paciente puede tener fiebre, escalofrío, puede haber distensión porque hay una respuesta del peritoneo, refleja porque siente que está ocupado, y algunas veces va a terminar en una fístula urinaria. De una vez voy a hablar 2 palabritas de la fístula porque penosamente pronto va a acabar el ciclo y ustedes nunca más van a recibir una información de urología, a excepción de los que hagan algún momento, alguno de los presentes haga urología. Fístula urinaria. Existen dos fístulas que se presentan en nuestro medio todavía con frecuencia y que no son diagnosticadas a tiempo ni le buscan solución correcta. Cuando hemos ligado un ureter, si lo hemos ligado, el sitio donde colocamos punto, el sitio donde lo provocamos una isquemia, se va a restablecer, y si ha habido una pequeña pérdida de la pared del ureter, va a salir la orina. Y depende de lo que estaba cerca, va a haber una fístula. Lo más común que ocurre es una fístula vésico-vaginal o uretero-vaginal. Es decir, que una dama puede, después de unos 10 días que se hizo un procedimiento, una cirugía, el paciente tiene una pseudoincontinencia. Dice que está orinando y también se moja por la vagina. Imagínense una dama con este gran problema. Usted dirá, no ocurre. Bueno, enhorabuena que no ocurra como antes, pero todavía viene. Y la solución no es colocarle catéter en la vejiga, porque eso es un error. Hay que ser honesto. Si a usted le sucede eso, busque la solución. Derívelo. Es posible que usted no lo pueda resolver o no lo quiera resolver porque capaz. Y peor, doctores, si es un paciente privado. Por esa razón, uno tiene que hacer las cosas de manera correcta. No quiere decir que va siempre a suceder esto. No, pero puede pasar. Entonces siempre con calma, revisar, probar. Y todavía hay fístula vésico-vaginal. Es decir, la dama se le sale como una incontinencia, orina por la vagina. Esto es un problema muy serio que hay que buscar la solución. La sonda no es solución. Y si usted no está capacitado para resolverla, no lo haga. Busque apoyo. Uno debe trabajar en equipo. Son circunstancias que pueden presentarse. Y hay que aceptar que a uno le puede suceder, pero la obligación nuestra es restablecer la normalidad. Entonces, la fístula vésico-vaginal es un problema todavía
Ahora ha mejorado, sí, se ha presentado mucho menos, especialmente porque antes había partos prolongados. Imagínense ustedes en un parto prolongado, la cabeza del producto hace prensa en la vejiga, porque el chico quiere salir y hace prensa, y alguna vez se ha isquemiado por la presión un segmento de la cúpula vesical y se ha originado una fístula vésico-vaginal y la dama orina por la vagina. Entonces es una iatrogenia. Hace unos 5 o 6 años, un grupo de urólogos jóvenes de Perú presentaron un trabajo muy franco, muy honesto, de que en la zona de la cordillera o la zona de la sierra peruana había mucha fístula vésico-vaginal. La razón es porque no había salud comunitaria, no había ginecólogos, no había médicos, ni siquiera había lo que se llaman comadronas. Quizás ustedes ya en ginecología o obstetricia algo de esto le explicaron, no voy a perder el tiempo eso, pero entonces ese trabajo que presentaron en un congreso de urología internacional sirvió para que en el Perú se modifique la atención gineco-obstétrica en las zonas donde sucedían estos hechos. Y ahora sabemos con los amigos que ha disminuido porque se formaron comadronas y se hicieron brigadas para evitar que esos partos prolongados, y muchas veces eran porque no podían salir a un sitio de mejor capacitación, sino que estaban en las zonas muy rurales donde no hay muchos servicios. Y sabemos que han disminuido en un gran porcentaje de la presentación de las fístulas vésico-vaginales. Cuando hay una herida penetrante, como en este dibujo, en esta foto, ustedes saben que este es un paciente que llegó con un puñal ahí. Eso también, a ver, ustedes ya saben que cuando llega un paciente con un puñal ahí, usted no lo puede retirar sino en el quirófano, ¿no es verdad? Entonces, cuando llega el quirófano, usted lo prepara y, claro, si está estable, usted le puede haber hecho una tomografía. Si usted es estable y tiene el tomógrafo, le hace. Si usted es estable y usted tiene un ecógrafo, lo ha hecho un rastreo periférico. O le toma mínimo una placa radiográfica para hacer un cálculo qué tan largo ha sido la hoja del cuchillo que penetró, porque a veces puede ser, por ejemplo, un cuchillo de fabricación casera que todavía se hacen, que todavía se lo detecta especialmente en el asunto carcelario de la comunidad o del país. Disculpe. Entonces, cuando hay un tipo de herida así, como el que está en la foto, usted tiene que ir prudentemente a hacer una laparotomía exploradora, porque alguna vez al retirar el cuchillo está tapando un gran vaso y usted tiene que ir a verlo y resolverlo. Todavía ha ocurrido esto, y como va la violencia en nuestra ciudad o en nuestro país, seguirá llegando algo así, que a veces es difícil de creer que esto pueda pasar, pero así es. Ya. Usted muchas veces puede, durante la intervención, darse cuenta que el ureter está lesionado, que el proyectil
ha rozado el ureter. Muchas veces nosotros, cuando hay cómo hacerlo, cuando tuvimos la suerte de tener en el medio o cuando uno lo ha podido comprar afuera, se inyecta un contraste que se llama índigo carmín. Entonces, se inyecta en la vía venosa y eso se metaboliza y la orina va a teñirse de azul. Entonces uno ve, si hay una fuga, va a ver la salida de la orina con color azul. Y si uno identifica la salida del líquido, pero ese índigo carmín no existe en el medio, nunca ha existido, no se expende aquí. Y alguna vez teníamos la suerte de poder adquirirlo afuera, que era de utilidad, porque frente a un caso de una duda, uno le inyecta y vemos si hay una fuga o hay se va a observar donde hay una lesión, una perforación, un daño en el ureter, dependiendo del lado que está ahí. Esto es un traumatismo contuso. Ustedes pueden ver que hay una extravasación del contraste. Vemos que está dañada la pelvis y se puede lesionar el ureter. Los traumatismos penetrantes también pueden cortar el ureter, como en este caso ustedes ven la pelvis dilatada y extravasación del contraste. Lógicamente que se ve un dibujo de la vejiga, pero es porque el otro lado, el riñón, en la vía derecha, está funcionando, entonces llega la orina con el contraste, llega a la vejiga por el lado sano, y en el lado izquierdo se ve que hay una pelvis dilatada y una extravasación, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, la urografía intraoperatoria a veces ayuda, ¿sí? Poner medio de contraste para ver por dónde hay alguna fuga cuando se sospecha que hay algo de lesión de la vía urinaria. Aquí hemos puesto por eso la urografía. Hay una extravasación del medio de contraste, hay una dilatación del ureter o hay un desplazamiento. Ustedes pueden ver en estas fotos cómo se observa el líquido en la imagen del lado izquierdo y en el lado derecho se ha colocado ya con contraste y se ve que se tiñe. Es la orina que se extravasa ya con el medio de contraste. Aquí también ustedes pueden ver algunas imágenes tomográficas cuando hay extravasación. Alguna vez no se puede usar medio de contraste o no dispones, pero el líquido es diferente pues a la calidad, a la parte sólida, al parénquima renal. Entonces usted puede ver esa imagen oscura que es líquido que se encuentra en las fotos, en lo que está A, B, C, hay acumulación de líquido. En la imagen de acá que se excreta, se puede ver que hay ciertas lesiones de ureter, ¿no? A veces nos damos cuenta un poco tarde o no se han dado cuenta y hay fuga, entonces el paciente, el organismo va a reaccionar, va a haber fiebre, puede que haya una leucocitosis, va a haber una irritación peritoneal, va a haber dolor si está distendido. Entonces, es posible que recordar que el ureter se puede lesionar. Y lo que siempre insistimos es, las lesiones son más probables en los pacientes con una hemorragia no controlada, cuando hay un sangrado. Entonces, ahí es posible que se pase por alto lo que uno ha cometido por tratar de corregir un sangrado que puede poner en peligro la vida del paciente. Bueno, nosotros mencionamos esto porque a veces, pero esto que estoy diciendo no está establecido en no es una regla. Entonces, antes de la operación se puede, por eso he puesto
se puede introducir tutores para facilitar la identificación de los ureteres de alto riesgo. Entonces usted coloca los catéteres y eso se lo retira después del procedimiento, pero muchas veces el cirujano puede trabajar más tranquilo. Claro está que a veces, yo siempre digo esto porque cuando se está en formación, los médicos más jóvenes deben de apoyarse con esto hasta que vayan con el transcurso de su actividad desarrollando una experticia, conozcan mejor la parte de anatomía quirúrgica. Entonces, llegará el momento en que usted dirá, no necesito el apoyo del catéter ureteral colocado, porque yo ya tengo una idea, yo ya sé cómo disecar, yo ya sé cómo voy a evitar lesionarlo. ¿Ve? Entonces, son opciones que yo se las presento porque ustedes son médicos que recién están formándose y lo ideal sería que nunca se compliquen, nunca tengan estas situaciones críticas con sus pacientes. Aquí es lo que había dicho, que nosotros usábamos el índigo carmil, que eso nos ayuda mucho y estamos tranquilos cuando colocamos en forma intravenosa esta tinción, ¿no? Que se elimina por vía venosa, pasa a la orina y nosotros estamos un poquito más tranquilos. Un momento. Ay, ¿qué pasó aquí? Es así. Ay, ay, ay. ¿Me escuchan, doctores? Sí, Hola. doctor, se lo escucho. Ok. Vamos a ver de las lesiones de la vejiga. Miren. Nuestra vejiga, cuando nuestra vejiga es retropúbica, está detrás del pubis. Cuando usted está de pie, la vejiga está detrás del pubis, bien protegida. En la niñez es posible palparla, es hipogástrica, especialmente hasta los 4 o 5 años de edad. Es posible que sea palpable la vejiga si está sumamente llena en los niños, niñas. Conforme el niño va cambiando su físico, el niño o niña cambia el físico y empieza la edad de desarrollo, la vejiga va a ir descendiendo y queda retropúbica. La vejiga, usted sabe su función fabulosa, el reservorio de la orina. Perdón, no, hola, dígame, estoy dando clase, dígame. Ay, usted se fue temprano, ya, ok, ya, ok. Ya, ok, perfecto, ok. Ya. Ay,
Bueno, hola. Ok, ¿me escuchan? Sí, ok. Ya. Sí, doctor. Ya. Entonces, miren, ¿cuándo se puede lesionar la vejiga? Bueno, la vejiga puede sufrir unas lesiones muy sencillas como un golpe en un bus. El paciente ha ido en el bus, está con ganas de orinar, va con la vejiga un poco llena y hemos tenido pacientes así. Chispas que no me dejan en paz. Entonces, hay un golpe o hay un revesón del bus y se golpea la región hipogástrica y a veces el paciente tendría una contusión de la vejiga. Y si se golpeó, alguna vez viene con una coluria, así orinado como sangre, y dice, doctor, es que pasó esto y me golpeé debajo del ombligo, y situaciones así. Esa es la vejiga se llena y debe ser vaciada cuando ya sea posible, y también puede sufrir un accidente. Bueno, entonces, a ver, ya. Entonces puede haber un trauma contuso y traumas penetrantes. Contusos, como en estos accidentes. Accidentes automovilísticos, caídas, heridas por aplastamiento. La semana pasada llegó un joven de 26 años, un accidente en moto, que perdió el vaso, estalló la vejiga y se lesionó la uretra. Ya bueno, se recuperó, le sacaron el vaso, le han rafiado la vejiga y como tiene la uretra lesionada, tiene una cistostomía hipogástrica. Entonces consulta porque la uretra está lesionada y quiere ya que le resuelvan el problema. Muy complicado, no es enseguida y todo fue por un accidente en moto, que al caer bruscamente, como vejiga llena, se rompe la vejiga. Eso ocurre como estábamos viendo aquí las imágenes. Traumatismos penetrantes. El proyectil entró por el hipogastrio, entra el abdomen, pasa por fuera de la vejiga y muchas veces cuando usted explore, se hace cirugía de urgencia, hay un abdomen agudo, sospecha de proyectiles, o si puede tomar una placa, va a ver el proyectil si es que no ha salido, y siempre ustedes tienen que haber revisado eso en medicina legal. Cuando hay herida de proyectil, tiene que buscar el orificio de entrada y buscar el orificio de salida. Aquí en este dibujo está claro lo que a veces pasa y ha sucedido. Le encuentran una lesión en la cara anterior de la vejiga, se la exploran, solo la vejiga, le cosen la cara anterior, le ponen sonda y no le ven si es que ha salido la verga. Y algunas veces hemos tenido pacientes que han llegado con una fístula porque la pared posterior no fue suturada. La pared posterior quedó abierta, entonces la orina va a fugarse cuando le retiras la sonda, va a haber fuga, porque considera que cuando es una herida simple de vejiga, con 7 días suturada, queda bien. Estoy hablando bien claro, cuando es una lesión sencilla de vejiga. Le colocas sonda, la sonda debe permanecer 7 días. No tienen que ustedes hacer nada de esto apurados. No pueden dejarse influenciar por lo que dice la comadre o porque le dice el compadre. No, la sonda debe quedarse 7 días para que recordar
en todo, siempre los que hacemos cirugía debemos recordar cómo es los pasos o mecanismos de las cicatrizaciones. ¿Qué sucede cuando usted cose una herida? ¿Qué está pasando allí? No hay brujita, no hay cemento de contacto, no hay silicón. Son las suturas que ustedes colocan cuando han rafiado un órgano y si estamos hablando de la vejiga, lo propio. Entonces, si está bien suturada, una herida simple, una herida sencilla, con una sonda endovesical, 7 días la puede retirar y el paciente queda bien. Si se apresura, entonces tenga problemas. Va a tener problemas, puede haber fuga, que está mal operado, lo van a demandar. Siempre las cirugías realizadas deben ser seguidas bajo la tutela de quien la realizó. Ustedes son médicos y deben cumplir su función de principio a fin. No deben ser solo los que vayan a hacer cirugía, solo operadores. Eso no, usted debe ser un médico completo. Aquí lo más frecuente y que tomaremos en alguna prueba, dice, ¿cuáles son las lesiones de la vejiga? Pues son dos, la clasificación es muy sencilla. Lesión extraperitoneal y lesiones intraperitoneales. Extra e intra. Extra significa que la vejiga está perfecta. La lesión salió fuera en el reccio o quizás en una fosa ilíaca derecha, pero no entra peritoneo. No entra peritoneo. Pero la otra, como la lesión intraperitoneal, que tiene ahí como una sombra oscura, se ha roto la cúpula y va a entrar el líquido, la orina, a la cavidad peritoneal. Entonces, ahí va a haber una extravasación interasa, es decir, entre las asas del intestino se van a quedar la orina y si usted le hace una cistografía, va a entrar el medio de contraste y usted va a observar que hay una extravasación de la orina. Muchas veces la ruptura intraperitoneal es cuando la vejiga está llena. ¿Cuándo ocurre a veces eso? Eso todavía llega, claro, no con frecuencia, pero digo no con frecuencia porque antes en algún sitio de reunión había una reyerta, alguna discusión, entonces se arman peleas y bueno, si ven puños o con las sillas. Ahora ya no ocurre eso porque si hay peleas, sacan las armas y acaban al ser humano, ¿no? Así que hasta los actos de violencia han hecho que se presenten, menos lesiones que son de solución, porque acaban con la vida. Entonces, alguna vez en algún bar, en algún sitio, centro de diversión nocturna, en algún prostíbulo hay pelea, entonces hay golpe, cae a la persona al suelo, hay puntapié y el paciente tenía la vejiga llena porque consumió algún exceso de cerveza o licor. Y va al hospital con un dolor y le dice, no, no tienes nada, es efecto de los tragos y él está orinando y después va a su casa y sigue mal, dolor y dolor y al otro día y usted ya no está de guardia, usted le dijo que no tenía nada, el paciente se empeora, tiene abdomen duro, abdomen en tabla, una irritación peritoneal, entonces alguno le hace una paracentesis o en la actualidad le vas a hacer una ecografía y parece que hay líquido, entonces ha tenido el paciente una ruptura intraperitoneal. Se rompió la vejiga, estalló la vejiga y la orina va a caer a la cavidad peritoneal. La ruptura extraperitoneal va asociada con fracturas. Estas fotos de aquí ya tienen que haberla visto alguna vez porque esto es de traumatología, la compresión anteroposterior o la fractura del libro abierto a veces va a lesionar, como ustedes están viendo en el dibujo, un desplazamiento de la vejiga o un desplazamiento de la uretra. Esta es una ruptura intraperitoneal. Usted ve en la foto
usted ve la vejiga, el balón inflado, y alrededor de la vejiga se ve el medio de contraste que se ha inyectado cuando se realiza una cistografía. Cisto de cavidad, ¿no verdad? Vejiga y grafía de dibujo, de distinción. Cistografía, alguna vez se hace una uretrocistografía. Usted examina aquí al paciente, puede ver cómo hay una elevación en el hipogastrio del paciente. El paciente no puede orinar. Alguna vez, cuando llega el paciente, como hemos dicho, usted tiene que evaluarlo en su totalidad, descubrirlo, examinarlo y ver si el paciente está ubicado, está consciente, va a decir no puedo orinar, o usted le pregunta a qué hora orinó, le va a decir ya tengo como 4 horas que no orina. Entonces si tiene 4 horas que no orina, de ley tiene un cuarto de litro, porque son 60 mol, 60 mililitros por hora, 4 por 6, 240. Si ya tiene un cuarto de litro y ya quiere orinar, no puede orinar. Entonces usted deberá de intentar de colocarle una sonda a través de la uretra. Aquí esto. No olvide de la uretra, que está asociada en un 10 al 29% de los traumatismos de vejiga. Ahora, si durante la inspección usted ve que el paciente le escurre sangre por la uretra, no va a poder cateterizar. Significa que si hay lesión en la uretra, no va a poder llegar a la vejiga. Es posible que haya una lesión vesical, una lesión de uretra, especialmente cuando ha sido un trauma de la pelvis ósea afectada a la cadera. Puede ser por atropellamiento, puede ser por aplastamiento, puede ser por caídas, que se lesiona la pelvis, toda la cintura pélvica. Ustedes ya tienen una idea porque ya vieron traumatología, pero cuando hay una lesión de la cintura pélvica, muchas veces puede estar lesionada la vejiga o la uretra o ambas partes de la anatomía, vejiga y uretra. Entonces, frente a esto, usted lo único que tiene que hacer es una citostomía derivativa. No hagan lo que están volviendo a hacer los médicos, doctor. No hagan. ¿Qué están volviendo a hacer? Hace 10, 15 años atrás hacían lo que están volviendo a hacer. ¿Qué cosa? El doctor fulano está de guardia. Llega un accidentado, le quiere cateterizar, no pasa. El que no puede le dice a la compañera que está en otra área, ponle tú la sonda, no le puede pasar. Traer otra sonda más gruesa, traer otra fina. Ustedes no tienen idea lo delicado que es la uretra masculina. Las lesiones de pelvis femenina son escasas y las lesiones de uretra son escasas. Las lesiones de uretra van asociadas por actos de perversión o agresión física, especialmente relacionada con sexo, ¿verdad? Pero en el hombre es más frecuente que haya lesiones de uretra porque tenemos los genitales externos, son expuestos. Entonces, ya vamos a hablar un momento de las lesiones de uretra. Y a veces va asociado uretra y vejiga. Pero cuando hay una lesión de uretra o de vejiga y usted le quiere colocar una sonda, intente una vez. La mucosa de la uretra es rica en vascularización capilar. Acuérdese que la mucosa de la uretra, comparémosla un poco grosero con la mucosa de nuestros carrillos, ¿verdad? Si usted por accidente se lastima la encía o se muerde porque comió apurado, ¿verdad? Un dolor exquisito y puede sangrar. Lo propio, si usted va a introducir un catéter a través de la uretra, debes tomar las precauciones adecuadas.
el aseo de los genitales, uso de guantes estériles, sonda estéril. No puede la sonda estar, no, debe ser un acto sumamente séptico, limpiecito, no puede ser algo que está con contaminación. Entonces debe usar una sonda nueva y lubricación. No puede usted, yo siempre le digo a los internos, a los médicos residentes, imagínense que usted es el paciente al que le van a poner la sonda. Usted no quiere sentir nada, usted le va... Entonces, imagínense que es usted el paciente que está en este trance y es que le van a poner las sondas a usted. Entonces tiene que hacerlo de la mejor manera. ¿Y qué es que estamos volviendo a hacer? Le intenta el uno, le intenta otro, 4 o 5 le quieren introducir una sonda. Entonces se le hacen falsas vías, así que se perfora la uretra o se ha perforado el cuerpo cavernoso. Tenemos como 3 pacientes adultos así que tenemos que reconstruir la uretra. Y eso sí que es un proceso largo en tiempos para ver si lo logramos dejar en forma óptica o aceptable para que el paciente vuelva a orinar por su uretra. Entonces, frente a un cateterismo, si usted no puede pasar la sonda, no haga más daño. Haga una derivación. ¿Cómo? Colocando una sonda en la región hipogástrica. Déjenme ver si está aquí algún dibujo. Bueno, mire, aquí está. Este es el dibujo. Mire, ahí está la región hipogástrica, ahí está la elevación, este está un globo vesical. Supongamos ese paciente no le puede introducir, usted aprovecha esa zona y le pone una cistostomía mínima. La cistostomía mínima es sencilla. Si está la vejiga llena, usted le puede hacer una maniobra de percusión. Va a haber una percusión mate, sí que hay agua ahí, y 2 centímetros sobre el pubis hacia la línea media umbilical, usted puede introducir un catéter, se llama eso una cistostomía mínima. En el léxico de emergencia, usted va a escuchar, le han hecho una talla vesical. El nombre correcto es cistostomía mínima. Todo lo que es ostomía es apertura, una boca. Entonces, cistostomía mínima. Le han hecho un orificio a la vejiga por la región hipogástrica. Cuando llega un paciente con retención de orina, el paciente lo que quiere es orinar. Claro, si usted está con su clínica, el paciente llega, usted es su clínica, entonces es un paciente que le va a dejar recursos, está bien que le coja una vía, que le ponga terapia de dolor, póngale todo lo que usted quiera, que le va a pagar, pero lo que el paciente quiere es evacuar su vejiga. Entonces usted le tiene que hacer una cistostomía por punción y él le va a cancelar todo lo que le haga consumido su clínica, pero se va a sentir tranquilo porque usted le hizo evacuar su vejiga. El paciente con retención aguda de orina lo que quiere es orinar, vaciar la vejiga. Si usted le vacía la vejiga, el paciente no va a sufrir ningún problema de presión y no va a afectar el riñón, no va a entrar en insuficiencia renal aguda porque ya tiene la vía expuesta, es decir, la vía ya está de salida de la orina, porque esa es la función que usted debería, sobre lo que va a resolver el problema es la cistostomía mínima. ¿Aló? Ya. A ver. Esto hablamos. Bueno. Indicación absoluta. Bueno, si usted tiene cómo hacer una cistografía, enhorabuena. Usted tiene que introducir medio de contraste para ver qué está pasando en esa vejiga. La cistografía va a ver si hay una extravasación, como vemos aquí en la foto, que se pone contraste y se disemina por las pasas intestinales. Y entonces ya tiene el diagnóstico, tiene una lesión una ruptura intraperitoneal. Si tiene tomografía, también puede servirle útil. Ahora,
Cuando hay una lesión extraperitoneal, usted le coloca una sonda y lo puede dejar de 7 a 14 días y lo tiene que observar. No puede minimizar y decirle yo no le voy a poner sonda, se va a curar solo. No, no puede suceder eso, porque puede formarse una fístula o una acumulación de orina y va a haber sepsis urinaria. Acuérdese que sangre y orina son medios de cultivo para el desarrollo bacteriano. Ahora, también a veces hay un abdomen agudo, lo examinan y ven que la vejiga está rota, porque el cirujano general cuando hace una laparotomía revisa todo, si es tan grave, va a ver si es que y la gravedad lo da el sangrado. Si el paciente está hipotenso, va a buscar cerrar la llave, si es que está dañado el vaso, el hígado, un riñón o estallido o la mesentérica. Lo que estoy mencionando así rápidamente son causas de una severa hipotensión, un shock hipovolémico y el paciente puede fracasar. Pero si el paciente ya está estable, tiene un abdomen agudo, usted hace una laparotomía exploradora y va a revisar todas las vísceras y a veces podemos encontrarnos que hay un estallido de vejiga o hay una lesión intraperitoneal o extraperitoneal. Entonces usted tiene que, lógicamente, cuando ya va al quirófano, es posible que ya vaya con una sonda endovesical, tiene que ver usted la coloración de la orina, cómo sale a la funda recolectora de orina, tiene que, eso es un trabajo en equipo con el médico anestesiólogo y todos los que participan en este acto. Y si hay alguna lesión de vejiga, usted tiene que rafiarla. Y si ha sido la herida ha sido causada por proyectil, lo ideal, doctor, es estar seguro que la bala salió o dónde se quedó, porque la bala puede entrar y causar una serie de destrozos adentro. Cuando hay lesión de pelvis, hay que hacer una fijación y se coloca tutores, como está aquí el dibujo. Estamos hablando de la pelvis ósea. Entonces usted tiene que revisar. Muchas veces puede colocar un catéter lateral para ver si está íntegro, o volvemos a mencionar si dispone de cómo teñir la orina para ver dónde es la extravasación, si existe o no existe. Pero eso, lo que estoy mencionando en este momento es algo teórico, porque no siempre lo que he dicho está al alcance en nuestros hospitales o en nuestras clínicas, porque eso no es traído al medio. Ahora, si usted ha hecho una rafia de vejiga, no se olvide, así usted le haya dejado muy bonita la cocida, todo bien, porque usted es muy bueno haciendo eso, perfecto, pero no olvide, siempre coloque drenes tubulares porque no hay una sutura hermética. Un ejemplo, usted coloca una sonda, ya lo ha cosido la vejiga, quizás no lavó la vejiga, o la mucosa quedó sangrando, la mucosa sangra mucho, se forma algún coágulo y le ha puesto una sonda de un diámetro muy, muy poco, le ha puesto 14, 16, se forma un coágulo y se tapa el extremo intravesical y el paciente tiene retención. Si tiene retención, puede ver que se va a distender la sutura y puede salir orina a través de la pared vesical, se va al rectus y se acumula líquido. Entonces, para eso está el dren tubular, así como ahora hay diferentes drenes como están los dibujos, si no hay a la mano esos detalles porque tienen otro costo. Se coloca una sonda Nelaton para que salga al exterior lo que se extravasa. Y ese dren debe estar hasta que produzca. Cuando ya no produce nada, usted lo retira. Ese dren no produce cáncer. Usted no tiene idea cómo peleamos con los familiares cuando tenemos un dren, un día, 2 días, y cuándo le saca eso, y cuándo le saca eso. No, usted pero un adulto mayor y le manda el familiar a la nieta más bonita, donde usted médico joven, nada, no se deje impresionar. Usted tiene que tener el dren hasta que produzca. Cuando ya no produce, se lo saca. Bueno, entonces, las lesiones vesicales
si son detectadas a tiempo, van a ser solucionadas y tienen buenos resultados y va a ir bien. Cuando hay retraso o se pasa por alto la lesión de la vejiga, especialmente cuando es por proyectil, va a haber problemas, va a haber fístulas, va a haber complicaciones, se va a formar un urinoma y el paciente no seguirá en hospitales. Es un problema muy serio cuando no revisamos en forma adecuada. Debe hacérselo con el tiempo suficiente, sin prisa, recordando lo que puede pasar o lo que sucede con frecuencia cuando hay una lesión de vejiga, sea especialmente las complicaciones más serias son las intraperitoneales, que las lesiones extraperitoneales son más sencillas de resolver. Suturándola con un buen drenaje, el paciente va a ir bien. Entonces debemos recordar que ahí puede haber complicaciones como fiebre. Mire que nombro siempre sepsis, porque he dicho que la orina, la sangre son medios de cultivo para que se desarrolle la bacteria. Imagínense que ha habido golpe, inmunológicamente el paciente disminuye sus defensas, está en una situación crítica, peor si ha habido lesión ósea, porque ha habido lesión de desplazamiento de alguna rama sacroiliaca, las cosas se van a poner un poco complicadas y difícil para la persona afectada con este tipo de lesiones. Un momento.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok, bueno. Trato de darles la información más concreta sobre las lesiones de la vía urinaria. Entonces hemos hablado sobre el riñón, las lesiones de ureter, las lesiones de la vejiga. Y ahora vamos a hablar algo de las lesiones de la uretra. Mire, las lesiones de la uretra masculina son frecuentes y debemos recordar que se puede lesionar cuando nosotros hacemos iatrogenia, como un cateterismo, con una técnica radiológica inadecuada o procesos endourológicos. La uretra masculina es la que vamos a mencionar, y la uretra masculina se divide en uretra anterior y posterior. La uretra anterior decimos que es la uretra peniana, y la uretra vulvar o la uretra membranosa y la uretra vulvar. Y lo que debe quedar claro es que la lesión de la uretra anterior la lesionamos con lo que les estoy mencionando al intentar pasar una sonda. Al querer hacer una uretrocistografía, al querer colocar catéteres, a los muchos intentos de cateterizar, eso puede lesionar la uretra anterior. Y otro mecanismo es los traumas contusos, un golpe, un puntapié, una caída a horcajadas. Caída a horcajadas, ¿cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, usted o alguna persona está andando en bicicleta, sufre un impacto y el paciente, el perineo, en el tubo de la bicicleta, usted cae así a horcajada. A horcajada es el mecanismo porque cae con las piernas abiertas y se va a golpear el periné, el pene, y puede lesionarse la uretra. Y los traumas penetrantes son las lesiones que afectan al pene. Aquí está un ejemplo, caída a horcajadas. Aquí está, este es un tubo y se golpea. ¡Tá! O puede haber un trauma externo directo, le cae algo en el pene, un golpe, una compresión. Esos son mecanismos de la lesión de la uretra, especialmente peniana, que puede afectarse por alguno de estos mecanismos. No. Ahora, también puede haber una herida de arma de fuego. Nosotros, lo que hemos tenido en la actualidad, ¿qué ha ocurrido? Hemos tenido pacientes que llegan, que han sido asaltados en un bus y se negó a entregar el celular, la cartera, la billetera y demás. Y el asaltante, yo digo, en su ofuscación le dispara así entre las piernas y hiere el muslo, roza el pene, alguna vez ha lesionado el escroto y así llega el paciente a la emergencia. Entonces el paciente, si no tiene la uretra lesionada, no tiene uretrorragia, otras veces puede ser solamente lesión de la piel
o puede estar lesionado al cuerpo cavernoso. Es decir, depende de a qué distancia, cómo llegó la bala a sus genitales por una acción violenta hacia su cuerpo, como estamos mencionando. Entonces, a veces el paciente puede tener una uretrorragia, es decir, sangre a la uretra, no es orina con sangre, y puede haber un hematoma en el periné, como está usted en esta foto. La sangre se extravasa y va a alojarse debajo de la piel, aquí como en el dibujo. El paciente puede tener dificultad para orinar y puede, la sangre se va a extravasar a nivel de la sangre y el periné. Todo eso del periné, bolsa, el escroto, todo se llena de sangre. Eso puede ocasionar una caída, un proyectil, alguna agresión física sobre los genitales, un accidente, por ejemplo, una lesión de la uretra, del meato. ¿Y cuándo ocurrió esto? El paciente, es un paciente adulto, está en la foto, se extrae él mismo se hizo esto, aquí está. Usted ve la sonda con el balón de retención que sostiene la misma. Entonces el paciente en algún acto puede causarse esto. Imagínense, sale la goma por medio de ese, sí, se arranca la sonda. Y entonces el paciente tiene retención o orina. Ahí ustedes ven muy bien en esta foto un paciente con una retención, con uno que, como usted, así en forma, el término que usa dice globo vesical. Ahí está, la vejiga totalmente llena de orina, que el paciente tiene que hacer, se le va a realizar una cistostomía. Ahora, cuando si ha sido solamente una caída, el paciente tiene una cistostomía, sí, depende de cada caso, nosotros tenemos que hacer una uretrocistografía. Es decir, tenemos que inyectarle a través del meato un contraste. Este procedimiento, doctores, tiene que ser realizado por quien sabe realizar. El paciente que yo le mencioné, que tenía de la moto, me trae una radiografía. Y yo le digo, yo nunca pregunto dónde le han hecho, no me interesa. Yo le digo, pero después que le hicieron este examen al joven de 26 años, ¿qué sintió, doctor? Tuvo 3 días muy mal. ¿Por qué? Porque le dio fiebre, escalofrío. ¿Y por qué le dio fiebre, escalofrío? Muy simple. Al introducir el medio de contraste a través, si puede pasar la sonda 2 centímetros, le pasa 2 centímetros. Aquí el personal lo vamos a adiestrar. Le coloco en una zona la más fina que pueda. 14. La 12 es difícil. 14 frames y le inflamos el balón con 2 centímetros. Entonces se queda bloqueada la uretra. Y ponemos a poner el medio de contraste. El medio de contraste se lo pone muy delicadamente. Y nuestro equipo aquí, si es el urólogo, le empieza a infiltrar con una jeringuilla en medio de contraste. Y por medio de los monitores se hace dinámico. Y la experta, la tecnóloga o el licenciado en imágenes hace una fluoroscopía y se va inyectando el medio de contraste. Muy delicadamente. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Pasan muchas cosas. Si hace fuerza porque hay una obstrucción, la mucosa se va a dañar la mucosa y van a entrar, el medio de contraste va a entrar por el complejo venoso. Y a veces se ha hecho una cavernografía. Se ha teñido el medio de contraste con los cuerpos cavernosos. Lo dibujas. Muchas veces entra a la vejiga y provoca un reflujo. Es decir, la vejiga está llena,
siguen metiendo medio de contraste y la presión de la vejiga y se van a dibujar los ureteres hacia arriba. No puede suceder eso. Otras veces entran a vasos pélvicos de la cintura pélvica, que sí que el medio de contraste entró a la sangre de los vasos de mayor calibre. Y si estamos hablando de un paciente que ha tenido un trauma, al manipular la uretra, normalmente hay estafilococos hasta 1 centímetro, centímetro y medio del meato hacia adentro, hasta una zona que se llama la fosa navicular. Yo no le voy a explicar a los doctores dónde está la fosa navicular, pero nacieron con ella y ahí está. Entonces, hasta ese 1 centímetro, centímetro y medio, hay estafilococo, que es saprofito, es decir, es de piel. Pero sí, y si el paciente ha tenido un trauma, no sabemos cómo ha sido manipulado, o no sabemos la persona que manipula todo esto si está con guantes estériles, instrumental limpio. Entonces, si introduces este medio de contraste y coge bacterias en medio de contraste, vas a entrar, va a meter en el sistema vascular bacterias. Y ahí está la explicación por qué un joven hace pocos días le hacen una electrocistografía y el paciente estuvo con fiebre, escalofrío 2, 3 días y le tuvieron que dar antibiótico en la casa porque tuvo suerte, porque le puede dar una sepsis y se puede haber muerto, doctor. Usted dirá, este doctor es exagerado. No, doctores, eso aquí ha ocurrido, ya se han venido aquí y se han muerto aquí. Porque este es un examen que debe hacerse, nosotros decimos a la licenciada, con manos de seda, despacio. Si no pasa el contraste, basta. No puedes presionar, recordando la gran vascularización que rodea a la mucosa uretral y hasta la vejiga. Entonces, cuando tienes una lesión de uretra y no puedes cateterizarlo, el tratamiento es la cistostomía suprapúbica para que el paciente, en primer lugar, pueda orinar. Y con eso usted ya ha hecho el 80%, porque se soluciona un problema muy serio. Ahí está, la vejiga está drenando, los riñones están produciendo orina, sale y el resto después se va a solucionar. Y otra cosa, antes de que pronto concluyamos esta clase, cuando hay este tipo de lesiones, doctores, es posible que sea una cosa muy sencilla y se va a solucionar. Otras veces será muy complicada la reconstrucción o las suturas de la vejiga. Entonces, doctores, ustedes nunca ofrezcan, bueno, eso ya lo deciden ustedes, pero nunca ofrezcan, asiste en su clínica y es su dinero que va a recibir, no ofrezca una solución inmediata. Las soluciones de la uretra son inmediatas, después, un tiempo, una cirugía, 2 cirugías, a veces hasta 3, y hay algunos casos que ya no se hace nada, dependiendo de la seriedad de la lesión. Entonces, si va a su clínica, usted le hace la derivación y lo examina, le hace la radiografía y dice, muy bien, tienes que venir en un mes para ver si se soluciona esto en una intervención, depende de la presión que tenga y a ver cómo queda. Si hay lesión ósea de la pelvis, del pubis, puede haber lesión de la uretra posterior muy serio, que el paciente va a tener va a estar en un proceso de algunos meses para poder solucionar su problema, doctor. Entonces, eso es importante, recordar que las lesiones de la uretra son muy serias, que toman un tiempo para solucionar el problema. Bueno, esto es de que se puede lesionar la uretra anterior y el pene cuando se coloca proyectiles al cinto, que alguna vez vinieron acá algunos de estos pacientes. Bueno, por ahora vamos a concluir.
Y antes que no le dé la información adecuada, yo les dije que había la fístula vésico-vaginal. También debo mencionar que existe la presentación de otra fístula que se olvidan todos los médicos, que las fístulas es colovesical o vesicocolónica, es decir, hay una comunicación del colon a la vejiga y el paciente puede presentar dos síntomas. Uno que llamamos la neumaturia, neuma, como el neumático, como la llanta de su vehículo, de su moto, neumático. Entonces se llama neumaturia. El paciente presenta salida de gas por la uretra o la dama orina con gas. Y la otra a continuación es la fecaluria. Fecaluria, feca de fecales, heces. Y el paciente orina heces. Usted quizás nunca ha escuchado. Bueno, ya quizás sea la primera y última vez en su vida que escucha. Pero esto es un problema que se presenta no cotidianamente, pero sí se presenta de 6 a 8 casos al año. Nosotros vemos. ¿Y por qué? A ver, la causa más frecuente de la fístula colovesical es la lesión o perforación de los divertículos que puede tener un paciente. Es decir, después de los 50 años, el ser humano puede presentar diverticulosis. Si vieron algo en gastroenterología, mejor lo pueden entender. Si no les mencionaron nada de esto, pues tendrán que autoinformarse. Pero los diverticulosis intestinal los divertículos que están en el colon pueden inflamarse y pueden llegar a perforarse y se hace una perforación en el sigmoides, especialmente en el colon descendente izquierdo. Y ahí el organismo va a formar un mecanismo de defensa, un plastrón, así que se adhiere allí y tapando esa salida y se tiene que urbanizar esa lesión. Y muchas veces por vecindad debemos recordar la anatomía, la vejiga donde está ubicada, dónde está el colon. Entonces, por vecindad, la parte lateral izquierda o la parte posterior de la vejiga es donde se impacta esa lesión, ahí se queda. Y se abre paso a veces para la vejiga. Entonces el paciente se le ha formado una fístula, una comunicación del colon a la vejiga y el paciente va a presentar, lo primero que presenta el paciente, doctor, es fecaluria. No, perdón, disculpen, neumaturia. Si el paciente le sale gas, dice, doctor, yo orino y me sale gas cuando estoy orinando. Nunca tiene que haber gas en la orina, en la vejiga. Jamás, por ninguna razón. Si hay aire en la vejiga, estamos hablando de un adulto de 55, 60 años. Años atrás veíamos mayor incidencia en hombres, pero ahora estamos observando una incidencia mayor en el sexo femenino. Y todos son de 55 años en adelante. También hemos observado esta diverticulosis en gente joven, en adultos jóvenes, cosa que era poco frecuente. Entonces, el paciente tiene neumaturia y luego, conforme va aumentándose el diámetro de la pequeña comunicación, el paciente va a tener fecaluria. Es decir, el paciente dice, doctor, la orina tiene un mal olor, un olor terrible, tiene un olor, una fetidez. Otras veces el paciente me dice, doctor, mire lo que me salió en la orina y traen la celulosa de las pepas del tomate, las pepas de la frutilla,
o la celulosa de cebollas y cosas así. Y dice, doctor, esto me salió y yo lo recogí. El paciente tiene una fístula vésico-intestinal. No hay ningún procedimiento endoscópico que selle el orificio. No hay ningún medicamento, no hay brujita que selle el orificio. Si en algún momento, doctores, ustedes tienen esa receta, yo le daré alguna gratificación económica para que usted me la dé, para no operar a los pacientes que llegan a nuestra área o lo consultan a uno particularmente. Y ustedes dirán, ¿por qué dice esto? Porque hemos tenido pacientes que han venido con la fístula. Y entonces le decimos, usted tiene que hacerse una evaluación y tiene que hacerse una operación. Entonces el consejo familiar dice, no, que mi mamá que tiene 72 años, pobrecita, que la van a operar, la señora diabética, hipertensa. Y le digo, ¿y por qué vino? Vino porque tuvo un cuadro infeccioso. Y si ya tuvo un cuadro de cistitis infecciosa. Y le he dicho, una vez le hemos dicho un ejemplo, una señora, su mamá, hay que tratar la infección, ok, eso va a ser temporal y ella va a seguir enferma. Tiene que pensar en buscar la solución quirúrgica. No que mis hermanos la van a llevar a otra parte. Usted está en libertad de hacer atender de los médicos que usted quiera. Yo ya hice mi diagnóstico. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Y listo. El paciente ya se fue, que es médico, y le ha dicho que esto se soluciona, que no se va a operar y que va a tomar esto. Entonces ha dado, los pacientes a veces tienen historia de estreñimiento, de heces sólidas y de irregularidades intestinales en su defecación, en su acto de defecación. Bueno, en resumen, comenzó a tomar la medicación, y la señora a consultarme. Digo, señora, yo no soy su médico, usted debe consultar. No, dice que no mejora y le he vuelto a dar fiebre, hágale un cultivo y lléveselo al doctor. Le hace el cultivo, otra vez, echa dichacole, sobre 100.000 colonias. Digo, ¿cómo está el azúcar? Bueno, que a veces no toma la pastilla, a veces se le sube. Pasó un mes y medio. Doctor, a pedir mi opinión que cambie de médico. Usted puede cambiar de médico lo que quiere, dice, porque son 6 semanas. Hemos pagado 120 a la consulta y sigue igual. Usted ya no debe hablar conmigo porque yo ya le he dicho cuál es la situación de su señora madre y usted es el responsable del tratamiento que le están aplicando otras personas. Así que llévelo a otro médico. En el transcurso de buscar a otro médico, me llama un día desesperado que está con fiebre, escalofrío. El doctor que la está tratando debe solucionar el problema porque yo a su señora madre, yo le he visto 2 veces y yo no le he dado nada, ningún medicamento. Ayúdeme, ¿cómo le voy a ayudar? Vaya donde el médico y me cuenta. El médico va del médico que la ha visto 6, 7 semanas y le ha dicho, no se puede hacer nada, busque un cirujano. La interna en una clínica en 48 horas ya la estaban velando. Se murió por sepsis urinaria porque era una paciente diabética de 76 años o más de edad. No, doctores, así no podemos actuar, así no podemos hacer medicina. Si hay una comunicación de intestino a vejiga y una persona tiene factores de riesgo, tienes que jugártela en el sentido de buscar una solución definitiva que si es posible, en este caso quirúrgicamente. El caso contrario va a suceder lo que le pasó a esta dama. Pacientes que tienen menos factores de riesgo, a veces ellos dicen, doctor, he visto un paciente, un médico, otro médico, y me han dicho que es la próstata, que se me queda orina, pero yo sí estoy orinando bien. Y yo le diagnostico, a ver, la historia, ¿cuándo empezó esto? Hágase esto, hágase el otro. Y la solución es cirugía. El tratamiento, a ver, ¿cómo orientamos el tratamiento? Nosotros vamos a pedir primero una endoscopía para mirar la vejiga,
hacer un examen de orina, identificar el germen que está en la vejiga y vamos a hacer una endoscopía cuando esté con algo de nivel de antibióticos en su sangre para que no nos haya una sepsis. Y vamos a buscar el ostium, vamos a buscar el orificio que siempre está en la parte posterior de la vejiga, siempre casi hacia el lado izquierdo. Entonces, si vemos el ostium, muchas veces hemos visto cómo sale el aire durante el acto endoscópico. Ahí está la prueba. Se la graba, se la filma y se la damos en un sobre con lazo rojo para que el paciente vea, que la haga ver y la pase por Facebook para que vea lo que tiene. Ya después de eso, le pedimos un enema de colon. Existe una tendencia a solicitar una colonoscopía, doctores. La colonoscopía, a veces el endoscopista o el gastroenterólogo no puede pasar el colonoscopio porque está el colon acodado, porque está en proceso inflamatorio, está metido ahí. El examen mejor hasta la actualidad es un enema de colon, varetado de colon, bien hecho, va a ver cuál es el problema intestinal, cuál va a ver dónde está y se va a comprobar que hay una diverticulosis. Después de estos exámenes se tendrá que preparar al paciente adecuadamente para hacer la intervención más apropiada, como la resección de la fístula, sutura de vejiga, resección del colon a veces, y muchas veces no es posible. A ver, nosotros en nuestra escuela tratamos el 90% de resolverlo en un solo tiempo, con una preparación intestinal buena, con una nutrición adecuada para la cicatrización, y a veces, si no es posible, tendremos que hacer en 2 tiempos. Dejamos una colostomía y luego se tendrá que resolver el problema en otra intervención para hacer una anastomosis o resecar el colon si la diverticulosis es demasiado extensa o va hacia hasta el transverso o hasta todo el colon. Este es un problema que existe en el medio, y para prevenir eso es que el Santo Padre se operó de la diverticulosis que tenía un problema. Estamos hablando del Papa de la Fe Católica. Entonces, esto se presenta a menudo, doctores, en adultos mayores, hombres y mujeres, y no debe pasar desapercibido, y por eso me motivé a comentarle que existe esta patología que está relacionada con el intestino y la vía urinaria, la fístula colovesical. Bueno, por ahora concluimos. Conversamos el día miércoles. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Gracias. Ok.